¿El Uruguay tiene un problema con el futuro? ¿Tiene nuestro país una estrategia de crecimiento a largo plazo? ¿Por qué se dice que sería importante ir hacia una economía basada en el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación? ¿Estamos preparados para dar ese paso? De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Hace muy pocos días estuve en el lanzamiento de un libro de una persona notable que tiene Uruguay, que es el economista Ricardo Pascale. Ricardo Pascale lanzó un libro llamado El Uruguay que nos debemos, y ahí plantea el trancazo que tiene el Uruguay y la necesidad de incorporarlo a la sociedad del conocimiento. Para mí fue algo muy grato, tenemos una excelente relación con Ricardo, escucharlo de un economista que viene de sectores que no son sectores identificados notoriamente con las ciencias duras o con el sistema científico de la matemática, la física y la química. Lo planteaba con una mirada desde la economía y del desarrollo para que el país tenga más recursos y que esos recursos puedan ser mejor utilizados. Entonces, creo que hay varias miradas que vienen de distintos lados que muestran que acá tiene que haber un foco, tiene que haber una centralidad. Esto lo están haciendo muchísimos países y Uruguay está a mitad de camino. Hace bastantes años que estamos a mitad de camino. No logramos pegar el nuevo salto. El periodo fundacional se completó. Ya van más de 35 años de aquellas iniciativas post-dictadura que han dado el resultado que dieron. Y ahora se necesita ir a un escalón superior. Y hace varios años que lo tendríamos que haber hecho y el tiempo va pasando. Y de este tema tan interesante vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Ricardo Pascale, expresidente del Banco Central, economista docente, entre otras tantas cosas. Ricardo, es un gusto recibirte en Lado B. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Por favor, es un gusto tenerte por acá en el programa, precisamente para hablar de esto que hablaba en la introducción y de este libro que tengo en mis manos, El Uruguay que nos debemos. Es un libro que tuve la oportunidad de leer, que recomiendo, que es muy interesante y que nos permite hablar de un montón de cosas. Ricardo, lo veíamos en el TV Disparador a Rafael Radi, quien nos visitó hace algunos días, justamente destacando este libro. Él forma parte de unas entrevistas, claro, entre otros tantos académicos hablando precisamente de este tema. Yo me lo preguntaba en la introducción, vos lo manejás en el libro, ¿por qué el Uruguay tiene problemas con el futuro? Bueno, antes que nada, muy generoso, el profesor Radi, que es, como todos sabemos, es un referente en ciencia y lo demostró y tuvieron que demostrar. Yo creo que Uruguay no tiene una buena relación con el futuro. Y el futuro lo tenemos que crear nosotros. Si no lo creamos nosotros, solo no va a venir. Y si viene traído por otros, es capaz que llegue a ser hasta nocivo para nosotros. De manera que tenemos que pensar, además de los problemas del corto plazo, que siempre existen en cualquier país, tenemos que mirar el futuro. La gente para el futuro, la gente del futuro importa, importa mucho. Importa también la actual, pero también importa la gente de futuro. Y realmente Uruguay en las últimas décadas, unas cuantas, estamos hablando, más allá de estudios y de esfuerzos que han habido, sin duda, y excepciones, que siempre a todas estas cosas que se dicen, no tiene una estrategia de crecimiento a largo plazo. No hay una estrategia, digamos, una estrategia de corto plazo para resolver los problemas, sí. Pero de largo plazo, que es hacia dónde va el país, que es la que te va a hacer crecer o la que no te va a hacer crecer, ¿no? Ya contener, por ejemplo, los agregados macroeconómicos en línea es muy importante, es una condición necesaria, pero en la tercera década del siglo XXI no es suficiente para dar ese salto que necesita el país y que la gente necesita también para tener más oportunidades, ¿no? Acá planteás eso, ¿no? De ir hacia una economía basada en el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación. Sí. No solo en este libro, es algo que venís manejando ya desde hace bastante tiempo. La pregunta es, ¿estamos preparados como para dar ese paso?
Yo creo que en el mundo, bueno, lo veíamos al profesor Radi y a otros académicos, también en mi área más específica, están muy convencidos. Han habido también trabajos de la Oficina de Planeamiento de hace años en esta dirección. O sea, yo creo que el país no ha entrado, estamos lejos de entrar, muy lejos, ¿no es cierto? Muy lejos. Y cuanto más lejos estemos, más distante, más vamos a diverger. O sea, el país está divergiendo, ¿no? O sea, uno de los indicadores que se tiene para, impreciso como todos los indicadores, deja cosas afuera, pero digamos que se usan cotidianamente, es el producto per cápita, ¿no es cierto? El producto per cápita nuestro con respecto a los que fueron nuestros referentes u otros países que han ingresado en una economía mucho más basada en el conocimiento es cada vez mayor. O sea, ellos van creciendo a una tasa más alta que la nuestra. Nosotros crecemos en torno al 2%, que es el producto potencial, la tasa de crecimiento del producto potencial, y los otros países crecen más. Al ir creciendo más, se van separando, y entonces alguien puede preguntar, ¿y qué quiere decir que se vaya separando? ¿Qué significa para mí como ciudadano? Bueno, menos bienestar, menos educación, menos salud, menos oportunidades, y una diáspora que es muy grande. Uruguay tiene un promedio de una diáspora de 3 veces el promedio de la diáspora. Es una cifra muy fuerte. Estamos hablando de casi el 20% de la población. Es una cosa, digamos, algo pasa. Y es una diáspora que en este momento se está caracterizando de talentos. Es una diáspora de talentos que tenemos que retener en el país para justamente ingresar en esta economía del conocimiento. Desarrollás 4 puntos claves, profundizás en ello en el libro, que es muy interesante, me gustaría ir ahí. Lo que tú digas. Uno es fundamental, que es la educación. Siempre hay un debate instalado en el Uruguay sobre la educación. ¿Hacia dónde debería ir la educación para poder ajustarse a este plan? Sí, digamos, la economía del conocimiento arranca por la educación. Si no tenemos chicos educados, no empezamos bien, digamos. No vamos a poder llegar a etapas ulteriores. Y la educación tiene que diseñarse para el mundo en que vivimos hoy, ¿no es cierto? Y también tiene que diseñarse en función de fíjate qué complejo, digo, qué complejo que es eso, porque es bueno, a veces me gusta, porque para la gente que ve estas cosas y reflexiona, y que siempre hay que escucharla, pero es muy difícil hacer un plan de educación cuando no sabes para dónde va el país. Cuando el país no tiene una trayectoria, una línea de crecimiento, una estrategia, es muy difícil, porque ¿qué tipo de ciudadano querés? ¿Con qué capacidades exactas querés? Entonces tenés que oscilar en un mar un poco más flácido, digamos, para irse acomodando. Pero, digamos, es muy importante definir para dónde vamos. Otro punto clave es la inserción internacional, ¿no? Allí Claro. en el libro también se destaca lo que pasa con China, lo que pasa con otros países asiáticos. Claro. Esto de generar nuevos socios también cambia el panorama internacional y las relaciones internacionales completamente. No sería concebible, digamos, una economía, no lograríamos ingresar en una economía basada en el conocimiento, que sería una economía que aplica mucho el saber, ¿no es cierto?, para producir otros bienes y otras que podemos entrar ahora más adelante, si tú consideras. Realmente la inserción internacional y el tener ese intercambio es fundamental, ¿no? Es fundamental. De lo contrario, no llegamos a adquirir y a tener los niveles que tendríamos que tener, ¿no? ¿Es China una referencia en ese sentido? Sí, China, China, Corea. Claro. Bueno, en general Asia. Asia siempre nos enseña. Asia, yo cuando estuve en la escuela y hasta ahora, mis nietos, de Asia no se hablaba.
se habla ahora, pero a veces casi como anecdóticamente, ¿no? Como una cosa, la cosa de los chinos hacen esto, ¿no? Sin embargo, China desde la época de Deng empezó a invertir, digamos, de Deng Xiaoping, empezó a darse cuenta que el mundo iba hacia otro lado, entonces unió la sabiduría milenaria de los chinos. Yo estuve cuando reanudamos relaciones claro. con China, que ahí empezaba Deng, con ideas muy claras, muy clarito cómo está. Entonces unió eso y trajo la sabiduría que ellos veían que había en Occidente. Entonces unieron a una vieja sabiduría milenaria la sabiduría que Occidente tenía y que había dado muchos frutos, inteligentemente, de manera que Asia, y en particular China, en este caso que estás tocando, tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para adaptarse a entender cómo trabaja la cabeza de Occidente, cómo son los valores, cómo ordenamos nuestras prioridades, hasta el concepto de consenso, que es muy distinto en Asia que en Occidente. Me temo que Occidente no tenga esa humildad, vamos a decir lo que me parece, esa humildad de tratar de entenderlos. Y tratamos de que, me explico, de que ellos tienen que ser igual que nosotros y son distintos y tienen otra característica. Y entonces, en vez de aprender más de ellos, como hicieron ellos, ellos mandaban más o menos 2.000, 3.000 estudiantes de PhD a Estados Unidos por año. Y después la mayoría volvían. Yo me acuerdo que mandé un paper, bueno, no vale la pena entrar en anécdotas, mandé un paper, ¿no? Que no correspondía a que entrara el paper porque era para determinados países que no estaba Uruguay. Pero yo lo mandé igual, para ver qué pasaba en la Universidad de Beijing. Después me contestaron al tipo una carta impecable, diciendo que el paper, en fin, muy interesante, que se yo, etcétera, etcétera. Lamentablemente no podía estar. Imagínense lo complejo que es esto. Se habían presentado 57.000 papers. Oh. 57.000 papers. Sí, pero lo suyo, que usted sabía, igual que nosotros, que no calificaba porque no era Uruguay no estaba entre los países elegibles para presentar papers. Ellos igual lo iban a tomar porque le podía servir para alguna... Seguramente o sea, ¿entendés? Igual lo respondieron también, además. Lo respondieron. Claro. Y cuando tuve que ir a China, ahora estuve invitado en el año 19, volví en diciembre, ya estaría el COVID por allí. O sea, tuve que dar unas charlas y el embajador me dice, Pascal, ¿usted que viene a dar esta conferencia? No sé, sí. No, pero me dice, muy atento, y además muy eficiente la representación nuestra diplomática. Me dice, no, hay varias cosas que hacer. Entonces, bueno, una de ellas, usted tiene que hablar, y así fue, y abrir, digamos, con una conferencia suya, el Instituto Uruguayo de Estudios Uruguayos Chinos. Le dije, embajador, usted me estará diciendo el Instituto Chino-Latinoamericano, en el cual hay 2 o 3 personas encargadas de Uruguay, 30 de Brasil o 50. No, esto lo firmó la ministra Muñoz, y ahora tiene que arrancar con una conferencia. Entonces usted va a dar una conferencia arrancando ya. Y cuando llegaron 70, de los cuales más de 40 estaban estudiando Uruguay, y las preguntas que me hicieron después de que yo hablé no eran preguntas obvias, ¿entendés? Como diciendo, parece que el Hereford es la raza más habitual. Claro, más allá de... Muy finita. O sea, puesto, como me gusta hablar a mí, en pan y manteca, bien sencillito, uno tiene que entender que un país enorme, una potencia mundial, indiscutida, que ya supera a Estados Unidos en producto per cápita, en paridad de poder de compra, tiene un instituto, y yo, como usted, hemos tenido la suerte de repente de andar por el mundo, no tenemos ni aún en los países que nuestros apellidos, claro. Un instituto uruguayo, de país X o Z, que no interesa, pero quiero decir, hasta dónde va el interés de ellos
por todos nuestros países. Y también hay uno argentino y otro brasileño, Claro. ni hablar. Pero se le miró al Uruguay en ese sentido también. Hay un aspecto clave de todo esto que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología. De hecho, en el libro aparece una entrevista con Radi, declaraciones muy interesantes Exacto. de Radi, como las que mencionábamos recién, escuchábamos recién. Y pienso que para eso se necesita de inversión y se necesita de apoyo al gobierno, independientemente de quién esté gobernando. El Sí. compromiso político en esto es fundamental. En la economía del conocimiento, Wilma, la ciencia, y en particular la ciencia básica, está el corazón de la historia. Si ese tema no funciona bien, no vamos a poder innovar, no vamos a poder tener tecnología. Ciencia y ciencia básica en particular. No quiere decir que uno no considere la ciencia aplicada ni demás, pero la ciencia aplicada ya entra más en el proceso ya más de innovación y ya más de comercial de la cosa. Las ciencias básicas, sean de la parte biológica o de la ciencia de la física o de la que sea, es central para poder innovar. O sea, el caso típico es la vacuna del COVID. Ujú. Se pudo hacer rápidamente, en 9 meses, en tiempo récord, porque hubo muchos decenios. Eso lo hablaba y me lo explicó muy bien el profesor Radi. Hubo muchos decenios de gente estudiando ciencia básica, el tema del mensajero ARN negativo, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Y un país que invierte 0.4, o sea, menos de la mitad, menos de la mitad del 1% en investigación y desarrollo, realmente no estamos hablando de que está esto en la prioridad Que sea nacional. prioridad. Mencionaba 4 puntos claves. El cuarto es fundamental también, que es la transferencia del conocimiento y la tecnología. Este es un tema que ha despertado mucho interés en la academia, por ejemplo, Sí. ¿no? Y da la sensación que acá en Uruguay hay como un divorcio, por un lado, entre los que generan el conocimiento y por otro lado los que lo aplican. Exacto. ¿Cómo se acorta esa brecha, por ejemplo? Sí, siempre ha habido ha mejorado eso, pero tenemos que acercar, digamos, la generación de conocimiento como con la aplicación del conocimiento. En general, en nuestro país, muy pocos científicos ocupa el sector privado, cuando tendría que ocupar muchos más. Y ahí tenemos varias, ahí tenemos que ir a temas como, digamos, el Instituto Pasteur, por ejemplo, desarrolló el Laplace, que es un venture builder que vendría a ser algo así como un centro donde se generan startups, o sea, que se hizo un llamado y se presentaron, se aprobó un comité científico, aprobó cuatro proyectos y digamos, en general los países tienen un Estado fuerte haciendo gran inversión en ciencias básicas, ¿no es cierto? Y también tratando después que esa ciencia básica vaya pasando, ciencia, digamos, basada en curiosidad, guiada por curiosidad, vaya pasando, digamos, a ser aplicada para generar innovaciones que aumenten, digamos, el valor de nuestros bienes y servicios. Hay algunos sectores que lo han hecho, ¿no? Digamos, pero sobre todo los servicios. Pero no es una cosa generalizada, es una excepción son excepciones que hay que mencionarlas. Ahora, Ricardo, la economía basada en el conocimiento, ¿no podría generar, por ejemplo, desigualdades en los ingresos? Sí. Este es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque puede generar, y sobre todo al comienzo, digamos, algo que todos no queremos, que es desigualdades. Digamos, distribuir negativamente el ingreso, que es justamente que lo que buscamos, que el ingreso se distribuya lo más equitativamente posible. Ahí hay que tener cuidado, y que las políticas públicas más tienen que estar muy atentas a que eso no se produzca, o tener políticas propias para, digamos, solventarlo y no agudizarlo, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, Uruguay entró en lo que se conoce como la trampa del ingreso medio. O sea, estamos hablando de aquellos países que ya les cuesta competir internacionalmente. ¿Estamos en esa trampa, por ejemplo? Estamos en la trampa del ingreso medio. O sea, por un lado no podemos competir porque somos muy caros en productos normales, así, digamos, sin gran tecnología. Y por otro lado no podemos jugar en la liga mayor, que sería alta tecnología, porque con 0%
0.4 del producto. No es el camino que estamos como por lo menos marcando que fuera el que... Se han hecho cosas, y esto hay que reconocerlo. En general se han hecho muchas cosas, pero el problema es que acá hay que decir cuál es el rumbo. No digamos, fogonazos buenos y talentosos, pero muy aislados, sino que es como si tenemos una pandemia, no alcanza digamos, con vacunar 3 manzanas. Hay que vacunar a la población. Bueno, lo veíamos con el gato y en fin, en aquel momento que vivimos de la pandemia, para poner ejemplos que tenemos recientes. Entonces, esto tiene que ser una cosa, digamos, que haga carne, para lo cual me parece que son importantes acuerdos. Estos grandes cambios muy radicales, cambios importantes de rumbo, no se pueden hacer, yo creo que por un gobierno, ni por... conviene, es bueno escuchar, es sano, va a ser muy rentable desde el punto de vista de la eficiencia del producto final que se va a sacar, y la gente tiene que estar convencida de eso. En un cambio radical de ese tipo, si no lo enfocamos con un consenso, con acuerdos, ¿no es cierto?, básicos, divergemos, sí o no, sí divergemos. Bah. Tampoco hay que pretender llegar al óptimo en 2 minutos, ni tampoco un país se va a transformar en un país, pero me gustaría ser como Dinamarca, que es un departamento, tiene el tamaño de un departamento nuestro. O sea, acá tampoco es un tema de tamaño, es un tema de hacia dónde vamos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en fin, que la necesidad de buenas instituciones y de acuerdos se hacen vitales. De hecho, de las instituciones se habla en un momento del libro, que es fundamental también, y el rol y la fortaleza que tiene también el Uruguay en ese sentido, ¿no? Wilmar, esa es un poco, no sé si la pena que se puede decirlo, pero es como la angustia que le da a uno ver que Uruguay, y los uruguayos, no los uruguayos, los uruguayos somos uruguayos, tenemos una cantidad de cosas, una democracia, nos podemos sentir orgullosos de ello, miremos lo que es la región, tenemos una distribución del ingreso bastante razonable, tenemos una confianza internacional y doméstica grande, una justicia que funciona, voy a ir a más lenta, bueno, no sé, por eso puede ser que sea un poco, no sé, pero todos estamos tranquilos en la justicia, yo no estaría nervioso para nada. La justicia. Esos son activos básicos, fundamentales. Y también el aprendizaje que hemos tenido en la macroeconomía. Ya, digamos, uno ha visto los distintos gobiernos, la macroeconomía tiene un manejo, digamos, muy culto, mucho más culto de lo que era antes, está hablando de hace 40, 50 años. O sea, tenemos la planta baja, o los cimientos, digamos, como quieran, bien afirmados. Bueno, ahora tenemos que tomar la decisión si queremos seguir, que los cimientos queden así y se puedan, digamos, deteriorar un poco, o seguir adelante y decir, bueno, con estos cimientos vamos a armar una casa, que no será tan grande al comienzo, pero después será más grande. Tenemos etapas en esto, pero lo importante es empezar, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Ricardo Pascale a propósito de la economía basada en el conocimiento. Hoy, Ricardo, que hablábamos de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pregunto, por ejemplo, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial también atrae unas cuantas inversiones. ¿Cuánto condiciona todo esto que hablamos? Sí, los estudios que hay hasta el momento sobre inteligencia artificial y su impacto en esta divergencia es que la va a ampliar la divergencia. La va a ampliar. O sea, tenemos que acelerar más esto. Si antes era bastante notoria e importante, ahora con la inteligencia artificial es mucho más. Ahí sí que, digamos,
las dos pendientes van a ser bien más grandes y nos vamos a distanciar más. Nos vamos a distanciar más. Está claro que la globalización está cambiando. No va a desaparecer, pero está cambiando, ¿no? Está cambiando, es otra. De repente es una globalización de ideas, de datos, de otras cosas, pero no tanto de bienes, que Claro. se viene bajando hace años, la globalización de bienes. Aunque todas las regiones son siempre en un 20% dependientes del comercio exterior. En el libro me gusta mucho sobre el final que aparecen opiniones de distintos académicos, ¿no? De distintas áreas aportando sobre este tema, aportando distintas visiones. Es muy rico ese intercambio. ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo fue eso? Porque seguramente te permitieron ver otras cosas, ¿no? Y en esto de aportar otras miradas sobre este tema. Sí. Bueno, para mí me pareció que es un tema demasiado importante como para que alguien solamente opine sobre el tema, más allá de, digamos, de que haya estudiado o no haya estudiado el asunto, sino que tenía que tener científicos hablando, académicos, el rector de la universidad, ex rectores como el profesor Warga, el profesor Arín, por supuesto, el actual rector, científicos por un lado. También precisaba abogados por otro. Ahí está el profesor Razo, Sí. por ejemplo, que era el profesor de Derecho Laboral, que todo esto tiene mucho impacto. De hecho, que consultaba recién de la inteligencia artificial, hace algunas semanas estuvo acá mismo el doctor Razo hablando precisamente de esto, ¿no? Y en el libro aporta muchísimo también. Muchísimo. Hay economistas, está Kennedy, está, en fin, hay varios, hay 3 economistas que son muy competentes en el área de inserción internacional. Es como uno puede ser especialista en algo, en medicina, pero si es cardiólogo no es gastroenterólogo o no es neumólogo, ¿no es cierto? Aunque pueda llegar a saber. Entonces, a mí me gusta enriquecerme, más que yo enriquecerme, además de enriquecerme yo, enriquecer a la gente con las opiniones de distintas miradas, no solo de áreas, sino también de filosofías y demás. Que eso es muy importante, porque la verdad en esto se sabe más o menos el rumbo, pero después hay que acomodarlo, ¿no? Bueno, mucho de lo que hablamos está acá, precisamente en este libro, El Uruguay que nos debemos, de Ricardo Pascale, un trabajo que recomiendo, que es muy interesante, que nos permite, bueno, encontrarnos distintas visiones sobre todo esto que estábamos conversando. Ricardo, ha sido un gusto recibirte aquí en Lado B, ¿eh? Muchas gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación, placer. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.